Muy buenas tardes. Vamos a tomarnos 2 minutitos, por favor, para poder iniciar. Muy amable, gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar. Se les agradece mucho la participación, el haberse dado cita a esta hora para poderles exponer algunas problemáticas que actualmente está en auge, que en estos instantes se están realizando de manera cotidiana. Es pues prácticamente lo relacionado al teletrabajo. ¿Sí? Nuevamente, muy buenas tardes por darse cita a este webinar. Antes de iniciar, damos gracias a la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, a la doctora Kumandá Guevara, viceprefecta de la provincia de Pastaza, y a ustedes, los que se encuentran conectados ahí en este momento para este webinar. Vamos a dar inicio sin antes indicar el presentador. Quienes acompaña, Ricardo Serrano, CEO de UCAPEN, experto en el área de informática forense, en la parte de redes, con más de 20 años de experiencia en la parte de la docencia, en la parte tecnológica, en la parte de redes, de comunicaciones y en el ámbito forense informático. Somos UCAPEN, una empresa de carácter privada
que ya tiene 20 años de servicio a la comunidad. Estamos ubicados en todo el Ecuador, en Latinoamérica, en Euroasia y también estamos alcanzando nuestra presencia en Europa y en Estados Unidos. ¿De qué vamos a tratar el día de hoy? Como les comentaba inicialmente, de un tema que es totalmente hablado, se aplica algo que definitivamente por esta pandemia se ha vuelto una realidad. No quiere decir que no se ha venido trabajando de esta manera o se ha venido aplicando este tipo de servicios o conocimientos, sino que anteriormente no era en la gran proporción que actualmente lo hacemos. Se trata justamente del teletrabajo. Se habla como comúnmente absolutamente de todo lo que una persona tiene que hacer a través de la conexión de internet por medio de algunas otras tecnologías y pues bueno, adicionalmente a ello también de lo que se tiene que hacer mediante este tipo de tecnologías a través de sus propios equipos o infraestructura tecnológica para poder realizar su trabajo o su quehacer cotidiano desde su casa. De hecho, como les comentaba inicialmente, el teletrabajo nació hace algunos años atrás. Normalmente se aplicaba dentro de los espacios de trabajo compartido, los coworking. En el ámbito tecnológico, por ejemplo, los informáticos normalmente realizan su trabajo a través de herramientas que le dan la factibilidad de poder manipular el computador, algún dispositivo de manera remota. Entonces, eso es un teletrabajo. Pero adicionalmente a ello existen otros campos, como por ejemplo la docencia, que también ha venido utilizando este tipo de tecnologías. Por lo tanto, no es nuevo. Tal vez es recientemente, desde el mes de febrero, donde estalló todo el problema del coronavirus a nivel mundial, que se implementaron en algunas entidades públicas como también privadas esta nueva modalidad del teletrabajo. Pero vuelvo a ratificar, esto ya viene dándose desde hace muchos años atrás. Actualmente existe alrededor del 85% de personas de distintas áreas que están realizando el teletrabajo. Entre ellos se habla prácticamente del 49% que es a un tiempo completo, más o menos del 11% que son unas 3 veces por semana, un 17% al menos una vez por semana, el 10% una vez al mes y también hablamos de un 13% de personas que no tiene tanta frecuencia del teletrabajo. Esto es porque su quehacer laboral no lo permite. Pero normalmente estamos bordeando alrededor de un 50% de las personas que normalmente lo hacen a tiempo completo. Y esto se ha visto normalmente no solo aquí en Ecuador, sino en todo el mundo. El trabajo por medio de la tecnología. Es por ello que su nombre lo indica, ¿no? El teletrabajo. De la misma manera que nosotros realizamos este tipo de desempeño, debemos estar conscientes de los beneficios que esto representa. A nosotros como empleados, como colaboradores, el beneficio es mucho más amplio. El beneficio inclusive nos da la factibilidad de disponer de más tiempo para pasar en familia, de disponer de mayor productividad al trabajar de nuestros domicilios, inclusive es un ahorro de costos
ya que representa el no tener que trasladarse hacia los lugares de trabajo. Entonces esto es un ahorro para nuestros bolsillos y pues bueno, adicionalmente a ello les da la factibilidad laboral para que gente mayor a los 50 años pueda seguir laborando. Adicionalmente a ello, pues se encuentran staff totalmente productivos dentro de esta modalidad de teletrabajo. Pero de la misma manera como existen beneficios, existen problemas. No todos están totalmente equipados, no todos se encuentran conscientes de qué es lo que tienen que realizar, qué es lo que está sucediendo por medio de esa infraestructura tecnológica que nosotros disponemos en cada uno de nuestros domicilios. Por lo tanto, sí, aquí afecta de una manera totalmente amplia cuando nosotros no tenemos la respectiva seguridad del caso. Y si hablamos de seguridad, pues son en definitiva varias situaciones que ya vamos a ir viendo un poco más adelante. En resumen, como esta parte inicial, indicamos que el teletrabajo actualmente es una modalidad que está reemplazando al trabajo de manera presencial. ¿En qué áreas o en qué lugares se realiza el teletrabajo? Pues en la mayoría. Recordemos que actualmente del 100% de ámbitos laborales, el 99% es a través de la tecnología. Y apenas el 1% se lo tiene que hacer de manera personal, de manera física. El resto, pues definitivamente se lo puede hacer a través de tecnologías de la comunicación. El teletrabajo, lo que nuevamente se está aumentando actualmente. Dentro de los problemas más importantes que nosotros encontramos es la conectividad, el dominio de tecnologías por parte de nosotros como usuarios de la tecnología y las seguridades del caso. No es lo mismo trabajar en un ambiente protegido como en las oficinas que trabajar desde nuestro domicilio. En nuestro domicilio posiblemente tenemos no las seguridades respectivas en las conectividades, no tenemos las seguridades respectivas en las claves de acceso o no tenemos inclusive las seguridades respectivas en nuestros equipos. Por lo tanto, esto causa un gran problema para nosotros como usuarios de este servicio. Dentro del ámbito del teletrabajo, el punto más importante que debemos realizar es el aseguramiento de los dispositivos. De hecho, este webinar va enfocado en las mejores prácticas para trabajar desde casa. ¿Qué es lo que nosotros debemos realizar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Con qué debemos contar? Y adicionalmente a ello, ¿qué debemos considerar antes de realizar este trabajo? Normalmente nosotros creemos que un computador o un dispositivo que está conectado a Internet solamente es acechado por medio de virus, pero no es solamente eso. Creemos que lo que acecha solamente son problemas de desconexión de Internet, por ejemplo, pero no solamente es eso. Son muchas cosas que acontecen dentro de aquella conexión que no está totalmente segura. Por lo tanto, el primer paso que nosotros debemos realizar es proteger los dispositivos de las amenazas externas e internas en esos computadores, en esos dispositivos conectados a la Internet. Lo mínimo sería instalar un paquete antivirus, pero no solamente se quedaría allí. Adicionalmente a ello, deberíamos también tener seguridades que nos permitan tener una protección anti-malware. Y adicionalmente a la protección anti-malware,
también una conectividad que nos permita servir de barrera contra cualquier tipo de inconveniente hacia afuera o desde la parte externa hacia nuestro interior. Pero lo más importante, ¿qué es un antivirus y qué es un antimalware? No son cosas iguales, son totalmente diferentes. Normalmente nosotros escuchamos el antivirus. De hecho, tenemos instalados antivirus en nuestros computadores. ¿Y quienes no tienen? Bueno, es normal, ¿no? Se buscan por internet algún tipo de antivirus, lo craquean y lo tenemos instalado en el equipo, que es una mala práctica. Al tratar de realizar este tipo de falsificación de credenciales a través de un crack, estamos violando totalmente la seguridad, tanto del antivirus como también de nuestros equipos. Por lo tanto, estamos dejándole totalmente vulnerable. Pero en definitiva, para comparar estas dos palabras, qué es el antivirus y qué es el malware, pues definitivamente podríamos decir que el antivirus se enfoca mucho en la coincidencia de patrones. Por ende, internamente dispone de una firma, ¿sí? Y que estas firmas en su momento son comparadas con los nuevos patrones de algún software que está siendo instalado o que de pronto se encuentra funcionando de una manera un poco errática en nuestro computador. Entonces, esos patrones se comparan con las firmas dentro del antivirus y si coinciden, pues simplemente le encapsula, le deja en cuarentena o simplemente pide la eliminación. Entonces, eso es el antivirus. Pero ahora, ¿qué es el antimalware? ¿O qué es el malware en pocas palabras? ¿Sí? Este malware o el antimalware se enfoca más en el comportamiento que tiene el software. Si nos vamos a cuál es más peligroso entre un virus y un malware, pues definitivamente el más peligroso es el malware. ¿Y por qué es más peligroso? El malware va asociado siempre a software, aplicativos o programas que han sido violados, que han sido modificados y que tienen estos internamente una codificación dañina para el equipo, para nuestros datos, que es lo más importante, y por ende, que a través de esto podríamos nosotros estar dando una puerta totalmente abierta hacia el delincuente informático que está detrás de una conexión. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que nosotros realizamos por medio de una conectividad no tan segura, estamos dejándole la puerta abierta para que el delincuente informático pueda ingresar y apoderarse de nuestros datos. Un simple ejemplo es lo que encontramos, por ejemplo, dentro de las apps o los aplicativos que nos descargamos para los teléfonos móviles. Un simple ejemplo. Muchos de ellos en su interior albergan códigos maliciosos que al momento que estos son instalados en los equipos, proceden con la captura de lo que nosotros estamos hablando, con la captura de mensajes, con la captura de las llamadas, inclusive con la captura de todos los datos internos. Y adicionalmente a ello, nos permite mostrar por medio de estos códigos maliciosos, minuto a minuto, segundo a segundo, todos nuestros movimientos. Es decir, que podemos nosotros dar a conocer en qué lugar nos encontramos. Entonces, ese es un punto totalmente conocido por parte de nosotros, que a través de este tipo de aplicaciones podemos estar dando, ¿sí? No, todo nuestro puntos, toda nuestra cotidianidad a un delincuente informático. Entonces, lo mismo puede suceder con el computador. Si hemos instalado algún programa malicioso, este va internamente a encriptar archivos, va a robar información o, en el peor de los casos, va a transformar a nuestro dispositivo, a nuestro computador, en terminales tontos o en zombies
como nosotros lo llamamos, que eso representa prácticamente una botnet a nivel mundial. Son problemas a breves rasgos de lo que puede suceder, lo que puede acontecer si nuestro computador no tiene las respectivas seguridades del caso. Por lo tanto, si vamos a trabajar de manera remota a través de la modalidad de teletrabajo, el primer punto va a ser asegurar nuestros dispositivos. ¿De qué manera? Con un buen antivirus, con anti-malware y adicionalmente a ello, activando, si nuestro antivirus no tiene, claro está, un firewall, activando el firewall nativo del sistema operativo. Con estas tres opciones bien configuradas o instaladas en nuestro computador o en nuestro dispositivo, vamos a darle la factibilidad de que la información que se contenga en el dispositivo es casi segura. No está al 100% segura. Pero ahora, ¿por qué tanto hablamos de la parte de la seguridad o asegurar el dispositivo? Recordemos que a nivel mundial, lo más importante de toda empresa, de toda persona, son los datos. No es el equipo físico en sí, sino la información que nosotros tenemos dentro del dispositivo. Y si esa información es capturada, es robada por otras personas, pues fíjese en qué podría suceder. Esto representaría una pérdida económica y hasta el quiebre de la empresa, solamente por filtración de información. Entonces es un punto bien importante que nosotros debemos considerar. Adicionalmente a este punto de instalar los tres paquetes, en este caso el antivirus, el anti-malware, y activar o instalar una barrera, un bloque, un firewall de protección, debemos también considerar actualizar absolutamente todos los paquetes de nuestro computador. Si disponemos de algún equipo con Windows 10, por ejemplo, lastimosamente, así no queramos, vamos a vernos obligados en la necesidad de tener todas las actualizaciones de seguridad en el computador. Es de conocimiento mundial, de conocimiento general, que Windows 10 es uno de los software que no es tan seguro y que en algunas ocasiones inclusive con las actualizaciones periódicas de Microsoft, el sistema operativo no funciona correctamente. El sistema operativo se queda abierto con algunas puertas traseras. El sistema operativo se queda totalmente desprotegido en algunos puntos y que a través de ellos un atacante exteriormente puede adueñarse de nuestra información a través justamente de estas puertas traseras abiertas. Entonces, todo esto de aquí es un punto bien importante que debemos considerar para el aseguramiento de los dispositivos. Pero no solamente se queda acá. Después de que nosotros aseguremos el dispositivo, posteriormente debemos realizar el aseguramiento de las redes. Recordemos que nuestros computadores se encuentran conectados a una red mundial, a la Internet. ¿Qué tenemos dentro de la Internet? Muchas cuestiones. ¿Qué podemos hacer por medio de Internet? Pues actualmente casi todo. Desde una simple consulta, desde una visualización de una película, de un video, bajar música, compartir información, enviar correos electrónicos, hasta almacenar información a través de las nubes. Por lo tanto, todo ese tipo de transacción que realizamos de pronto minuto a minuto, día a día, se lo hace por medio de esta gran red, la Internet. Por lo tanto, el siguiente punto bien importante, a más del aseguramiento de los dispositivos, son las redes. Pero ¿qué debemos nosotros realizar aquí en el aseguramiento de las redes? No solamente es
el instalar, por ejemplo, el dispositivo que normalmente nuestros proveedores de Internet nos instalan en el domicilio, conectarnos a través de Wi-Fi o a través de cable y está listo. Adicionalmente a ello, que es una típica configuración básica, nosotros debemos agregar las respectivas seguridades. Por lo tanto, no solamente se queda allí, sino debemos complementar la misma. Hay algunas cosas que pueden hacer para proteger su red. Primero, se debe habilitar el filtrado de la reputación. El filtrado de la reputación nos va a permitir disponer de una pequeña base de datos de si algún tipo de conexión, algún tipo de página es segura o no es segura. Y esto, a través del fireware, por ejemplo, nos daría la factibilidad de bloquear y por ende no permitir el acceso de la información o de todo lo que podría contener esa página web, por ejemplo, en nuestro equipo. Entonces deberíamos habilitar el filtrado de la reputación. Esta característica funciona al observar el riesgo de un sitio web, ¿sí?, semejante al puntaje de crédito que nosotros tenemos a nivel mundial, el récord crediticio. ¿Qué es lo que hace el récord crediticio? Cuando una persona no tiene el score alto, sino bajo, por ejemplo, ese es el indicador para que cualquier institución financiera no le pueda asignar un crédito. Es algo semejante lo que sucede dentro del filtro de reputación. Si esta página web tiene una calificación menor, simplemente se debería bloquear y no permitir las conexiones que éste nos sugieran dentro de nuestro equipo. Recuerden, si nosotros tenemos un computador en una red y dentro de esta red, adicionalmente a ello, por ejemplo, teléfonos móviles, tenemos, por ejemplo, conectados los televisores, de pronto por allí algún otro dispositivo, todos ellos están bajo la misma red. Y con experiencia podríamos visualizar información de todos los dispositivos. Por lo tanto, un dispositivo que se encuentre, por ejemplo, infectado con malware o al que hayan asignado algún tipo de ingreso por medio de puertas traseras, ese dispositivo va a ser el encargado de tener la puerta abierta para todas las demás conexiones, es decir, para el resto de dispositivos. Por lo tanto, no es recomendable que este tipo de seguridad en la red sea básica, sino mucho más amplia. Retornar nuevamente al punto. El primer paso sería entonces habilitar el filtrado de la reputación de las páginas web. Adicionalmente a esto, debemos nosotros habilitar la conectividad, por ejemplo, por medio de Wi-Fi, de una manera mucho más segura. Es decir, que aquí nosotros no deberíamos agregar la típica seguridad básica. Por lo tanto, deberíamos utilizar por lo menos la seguridad WPA2, que nos va a dar la factibilidad de tener una combinación de caracteres, más de 10, recomendable 15, pero mucho mejor si es 20 o 25 caracteres dentro de esa contraseña en nuestra red interna, en nuestra conectividad Wi-Fi. Adicionalmente a la aseguración, el aseguramiento de las claves para la conectividad inalámbrica por medio del servicio WPA2, también es recomendable desactivar la opción que nos permite realizar conexiones de manera directa. Normalmente los equipos routers vienen con este tipo de seguridad abierta, activada. ¿Por qué?
porque muchos dispositivos, como por ejemplo las impresoras, se pueden conectar a través de este servicio. Pero adicionalmente a las impresoras existen programas, por ejemplo, a través de los teléfonos móviles que le dan la factibilidad, por medio de fuerza bruta, realizar la conexión hacia la red. ¿Y qué sucedería si alguna persona que no tiene la clave está conectada a nuestra intranet, a nuestra Wi-Fi? Pues fíjense, ¿qué es lo que deberíamos nosotros pensar primero? En proteger la información que tenemos. Es como si nosotros le dijéramos al delincuente, no ingrese a la casa o cuídenos la casa, la puerta está abierta. ¿Qué va a suceder si nosotros abandonamos nuestro domicilio? Y le hemos dicho al delincuente que la puerta está abierta. Al retornar, ¿qué va a suceder? Lo mismo pasa con Internet. Dejar puertas abiertas sin la respectiva seguridad es decirle al delincuente informático que tiene las puertas totalmente abiertas para que pueda él hacer y deshacer todo dentro de nuestra red. Por lo tanto, a más de la habilitación del filtrado de reputación, sería el agregar las seguridades de conectividad Wi-Fi, por lo menos con el servicio WPA2. Adicionalmente a ello, se recomienda disponer de otro tipo de seguridades, como por ejemplo, mantener el aislamiento de la red general de la casa. Es decir que, si a través de nuestra conectividad de Internet nosotros queremos conectarnos a nuestros trabajos para realizar nuestro trabajo de manera remota, es recomendable que dentro de nuestro router agreguemos una configuración que nos dé la factibilidad solamente al equipo que va a estar conectado hacia nuestro trabajo de manera remota, se le asigne una IP y que ésta sea totalmente ajena hacia el resto de la red. En nuestros términos informáticos y de conectividad, a esto se les denomina una VLAN. Entonces, como una de las mejores prácticas es asignar una VLAN para que no pueda tener acceso a ninguna otra persona, sino solamente aquella que se encuentre totalmente autorizada. De esta manera vamos a tener una seguridad en ese dispositivo y vamos a bloquear posiblemente lo que se encuentre detrás de ello. Pero si de pronto nosotros tenemos la factibilidad de contratar o adquirir equipos que nos den una seguridad más completa, entonces ahí tendríamos otro tipo de infraestructura y no trabajaríamos o no laboraríamos solamente con los equipos que nos dan nuestros proveedores. Entonces aquí sí ya podríamos adquirir, por ejemplo, firewalls, podríamos adquirir otros routers o inclusive podríamos adquirir software o hardware que nos den la factibilidad de ir bloqueando todo este tipo de conectividades e ir diseñando nuestra propia red para asignar, por ejemplo, a un grupo ciertas conectividades, a otro grupo otras conectividades y mis equipos a otro grupo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos hablando de las VLAN. Pues, todas estas seguridades dentro de la red son necesarias. Recordemos, el primer punto de seguridad sería los dispositivos. Un buen antivirus, un anti-malware y habilitar internamente el firewall. Posteriormente a ello, la seguridad de nuestra red, asignándoles contraseñas seguras, no las típicas, por ejemplo, ABC 1, 2, 3, 4, 5, o de pronto el número telefónico, o de pronto el nombre de nuestro perrito, de nuestra mascota. No, ese tipo de seguridades no, sino algo mucho más complejo. Números, letras, signos especiales, mayúsculas, minúsculas, de mínimo 15 caracteres, para que sea más complejo al delincuente informático encontrar o romper la seguridad. Pero adicionalmente a ello,
al aseguramiento de la red, tenemos un siguiente punto que debemos nosotros considerar. ¿Y cuál es aquel punto? Pues justamente es la educación familiar. ¿En qué sentido la educación familiar? ¿Creen ustedes que todos tenemos el conocimiento para poder operar sin ningún tipo de inconveniente una red? Para poder operar sin ningún tipo de inconveniente un computador o cualquier dispositivo? Pues no. ¿Qué necesitamos hacer para que exista seguridad internamente? Varias cuestiones. La educación familiar, la educación de nuestros integrantes familiares es muy importante. Tal vez nosotros tenemos una contraseña segura en nuestro computador, pero posiblemente ese mismo computador está siendo utilizado por alguno de nuestros hijos. Y él o ellos, sin el respectivo conocimiento, pueden instalar en su sesión algún software que sea totalmente nocivo o algún malware. Y sin querer va a estar comprometiendo toda la información de nuestro computador. Por lo tanto, es súper necesario e importante que la educación tecnológica sea necesaria en todos los integrantes de la familia. Dentro de esta educación tecnológica es indicarles cuáles son las posibles amenazas que se pueden obtener por medio, por ejemplo, de redes sociales, por medio de las mismas páginas web, por medio de correos electrónicos, por medio de los sistemas o servicios de mensajería instantánea y todo este tipo de situación. Las amenazas que nosotros encontramos acá ya no van solamente a la parte de información, robo de datos, por ejemplo, sino ya van más a través de un tipo de delincuencia informática organizada. Y aquí ya no estaríamos solamente nosotros dando a conocer la información que tenemos, sino también la seguridad de nuestra familia. Por lo tanto, esta parte de la educación familiar también es totalmente necesario e importante para que toda la seguridad de nuestro teletrabajo sea totalmente adecuada. Por lo tanto, si vamos a trabajar por medio de nuestra conectividad, por medio de nuestra infraestructura, debemos considerar estos 3 puntos. Pero adicionalmente a ello, que toda la información que nosotros manipulamos no es nuestra, sino es de la empresa donde nosotros laboramos. Que esa información, si cae en manos equivocadas, va a ser un punto de partida para que posiblemente la empresa quiebre, tenga tremendas pérdidas económicas o inclusive para que nosotros nos encontremos más adelante desvinculados de aquel trabajo. Consideremos estos puntos, analicemos bien qué es lo que estamos realizando y consideremos adicionalmente a ello las debidas seguridades que debemos disponer en nuestra conectividad, en nuestro dispositivo de trabajo, computador, laptop, tablet o cualquier otro tipo de dispositivo con el que nosotros laboremos normalmente, y adicionalmente a ello, tener una buena conectividad no es solamente una velocidad o un ancho de banda de Internet, sino disponer de una buena conectividad es saber qué es lo que está sucediendo internamente. Por lo tanto, aquí nosotros deberíamos
tener una buena codificación, una buena seguridad, un buen mapeo, diagramas. En definitiva, deberíamos considerar ir ubicando la respectiva conectividad en cada uno de los grupos que estos pertenecen. Por ejemplo, si vamos a utilizar el computador para redes sociales, para ver películas, para juegos y todo lo demás, que sea solamente para eso. Y allí nosotros no vamos a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque es seguro que ese computador se encuentra con virus. Ese computador se encuentra con malware. Y adicionalmente a ello, como la mayor parte de juegos es a través de Internet, a través de grupos internacionales, mínimo se encuentra instalado internamente algún programa que me dé la factibilidad de generar una VPN, una VPN, y esta a su vez enlazarse con el resto de jugadores a nivel mundial. Por lo tanto, la información o todo el equipo se encontraría en riesgo. Después de considerar todos estos puntos que son bien importantes, debemos evaluar si estamos o no estamos totalmente seguros para poder dar ese trabajo, ese teletrabajo y por ende disponer de una información segura sin que ésta se encuentre posiblemente con la inseguridad de que pueda perderse, pueda robarse, pueda filtrarse o en su defecto, que ésta se borre, se elimine o sea manipulada por terceras personas. Recordemos que quien está a cargo de toda esa información somos nosotros. ¿Quién estaría totalmente culpado si por obvias circunstancias esa información se pierde o se adultera? Nosotros. Por lo tanto, ¿quién debería responsabilizarse por todo eso? Nosotros. Por lo tanto, vuelvo a ratificar, lo más importante es mantener una buena seguridad en todos estos puntos. La seguridad de la red, la seguridad de los dispositivos y lo más importante, la educación familiar. Indicarles qué está bien, qué está mal, qué es lo que no debemos instalar, qué es lo que posiblemente podríamos instalar y adicionalmente a ello, indicarles que una conectividad de Internet no es simplemente un juego, es dar a conocer absolutamente todo lo que nosotros vamos realizando. Y si esa información cae en manos erradas, pues definitivamente estamos dándoles todo la potestad de que con esos datos hagan lo que deseen. Estos pequeños tips son los que podríamos considerarlo. Existen varios más, claro está, pero los más importantes se los hemos resumido en este pequeño webinar. Si de pronto requieren más información, estamos gustosos en poderlos ayudar. En la parte inferior ustedes pueden encontrar nuestra página web como también el correo electrónico. Si desean algún tipo de información, por ejemplo, si necesitan más relacionado a la parte de seguridad de nuestros dispositivos, los podemos enviar con todo gusto. Eso es todo en este corto tiempo de webinar. Espero y aspiramos a que esta información sea de su agrado y bueno, adicionalmente a ello que sea considerada dentro de nuestro trabajo virtual que actualmente hemos sido obligados a realizarlo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.